Estimados estudiantes, muy buenas noches. ¿Me logran escuchar? Por favor, ¿me confirman? Sí, Buenas noches, sí, profesora. sí se le... Profesora, sí se lo escuchan. Sí, Buenas profesora, noches. buenas noches, si se le escucha. Muchísimas gracias por la Buenas confirmación, noches. chicos. Buenas noches. Bien, chicos, bueno, te doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión. Voy a darte un poquito, ya hemos esperado, siempre voy a esperar los 5 minutitos para que puedan conectarse, prender sus computadoras, dispositivos, etcétera. Siempre voy a hacer eso, ya 5 minutitos de tolerancia y luego ya empezamos. Y también te voy a decir lo que vamos a hacer, como una programación de lo que se va a tratar. El día de hoy voy a tomar la asistencia, voy a llamar ya tengo el acceso al aula virtual felizmente recién, y voy a llamar a asistencia. Luego de ello, como segundo punto, voy a empezar a desarrollar lo que es la clase del día de hoy, lo que corresponde, y luego procederé a darte las indicaciones, pautas de lo que va a ser tu entregable para la siguiente semana. Chicos, yo siempre les doy la semana completa y cerrada. Hoy día estamos 9 y el plazo para que tú puedas entregar va a ser hasta el día 16, hasta la medianoche, ¿ya? Entonces sí te voy a dar bastante tiempo para que tú puedas hacer tus entregables y de esta manera no salgas perjudicado. Habíamos hablado de que íbamos a hacer en grupo y lo vamos a mantener. Los grupos los puedes formar tú mismo con la ayuda de la delegada, de repente hacen un drive, generan un drive, o si ya tienen grupos formados de los cursos anteriores, pues también está bien. Ya eso lo vamos a hablar terminando la clase. Por ahora voy a proceder a lo que es la asistencia, ¿ya? No sé si hasta aquí tienes alguna consultita o algo. Todo claro, ingeniero. Todo claro. Perfecto. Entonces voy a proceder con lo que es la asistencia. Andrea Anthony Aliaga. Buenas noches, presente. Buenas noches. Paul Cristian Andrade. Presente, ingeniera. Rona La Pasa. Cristina Argote. Celso Cristian. Luis Antonio Buenas noches, Bonilla. presente. Celso. Buenas noches, ¿me escuchó? Sí, Celso Sí, Cristian Vegaso Ramos. listo, perfecto. Gracias. Buenas noches, Celso. Luis Alonso Bonilla. Presente, ingeniera. Giancarlo Jeremy Bravo. Presente, profesora. Álvaro Calderón Pomar. Presente, ingeniera. Robert William. Buenas noches, presente, ingeniero. Giancarlo Manuel. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo se presenta? Rodrigo Alexis Díaz. Profesora, disculpe, Rodrigo me escribió indicando que no iba a poder conectarse porque era su traslado hacia su trabajo, iba a estar de viaje. Ya, lo considero. Gracias. Juan Miguel. Presente. Gerson. Juan Miguel, buenas noches.
Gerson Franco. Presente, ingeniera. Paul Martín Laime. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches, Paul. Steve Milward. No está. Denis Antonio. Luis Miguel. Presente, ingeniera. Buenas noches. Pierre Fernando. Buenas noches, ingeniera. Presente, Pierre Fernando. Buenas noches, Pierre. Carlos Alejandro. Buenas noches con todos. Presente, ingeniera. Buenas noches. Paul Leandri. Buenas noches, presente, profesora. Buenas noches. Ronnie Omar. Buenas noches, presente, profesora. Richard Antonio. No está Richard Antonio. Giancarlo Paliza. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, Giancarlo. Paul Isaac. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Paul. Ronald Omar. Presente, buenas noches. Buenas noches. Edgardo Jordan. Edgardo no está. Eduardo Helbert. Eduardo. No está. Eduardo Helbert no está. Oscar Parikawa. Miss Presente, ingeniera. Eduardo Paredes, Buenas noches. presente. Ok, te pongo. Disculpe. Ok, Eduardo, no hay problema, ya te anoté. Wilber Parikawa. Buenas noches, ingeniera. Presente. Muy aplicado. Buenas noches. Eric Hugo. Eric Hugo. No está. José Francisco. Presente, buenas noches. Buenas noches. Oscar Jesús Quispe. No está. Eric Marcelo. Buenas noches, ingeniera. Presente. Buenas noches. Jorge Alfredo Rodríguez. Buenas noches, profesora. Presente. Cristian Percy Rosas. Buenas noches, ingeniera. Presente, por Buenas, favor. buenas noches, Cristian. Rafael Anthony. Presente, profesora Rafael Antonio. Buenas noches. Lian Alexander. No está. Laura Andrea. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Tony Ramiro. Presente, profesora. Buenas noches. Eric Joseph. No está. Fabricio Alejandro. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Fabricio Tejada, presente. Muy buenas noches, Fabricio. Oscar David. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Juan Carlos Valdés. No está. Cristian Leandro. Buenas noches, presente. Buenas noches. Christopher Carlos. Buenas noches con todos. Presente, ingeniero. Buenas noches. Fernando Samuel. Fernando Samuel no está. Renato Ricardo. Presente,
ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Plinio Alexis. Presente, ingeniera. Buenas noches con todos. Buenas noches. Listo, chicos. Ahora sí ya estamos. Ingeniero, buenas Todos. noches. Recién puede ingresar Edgardo Paredes, por favor. Edgardo Paredes. Ah, ya te había puesto falta ya. Sí, muchas gracias. Listo. Profesora, también disculpe, Jorge Rodríguez me tomó en cuenta. Sí, sí estás, Jorge Rodríguez. Ya, gracias. Listo, chicos. Ahora sí, ¿alguno de ustedes más que recién haya entrado para tomarle la asistencia? Ingeniera Oscar Paricaba, me dice que anotó. Sí, sí te anoté, Oscar. Ok, gracias. Gracias a ti. Listo. Ahora sí, chicos, ¿ya? Voy a presentar las diapositivas. Díganme si se ven mis diapositivas o no. Sí, ingeniera, sí se visualiza. Muchísimas gracias, Laura. Ya está. Ahora sí, chicos, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Ya, también estoy un poquito mejor. Ya el frío ha bajado en Arequipa, así que vamos con todo. Bien, nuestro curso del día de hoy es Metodología de la Investigación Científica para la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica Santa María, ¿no? Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase. ¿Qué vamos a trabajar hoy día? Los alcances. ¿Y qué es un alcance? El alcance va a ver como indica el resultado de lo que vamos a obtener, ¿no? De una investigación. ¿Qué se obtendrá a partir de ella? Eso es lo que vamos a ver. Y yo estoy aquí, de hecho esta pirámide la uso mucho, hay otras maneras que presentan diferentes autores, pero me gusta mucho explicarla en la pirámide y yo te explico por qué. En esta pirámide tenemos los siguientes alcances, ¿no? El exploratorio, que es algo que observa, que investiga. Tenemos el descriptivo, que describe fenómenos, ya sean sociales o clínicos. El relacional, que estudia la asociación, no sé, bivariada. El explicativo, que estudia la causa y el efecto. El predictivo. ¿Hay algún audio? ¿Alguien me quiere consultar algo? Creo que es un audio que se les ha activado, chicos. Tengan cuidado. O de repente, si es una consulta, me hacen la consulta nada más, no hay ningún problema. Bien, entonces el predictivo estima eventos y el aplicativo ya vamos haciendo uso de lo que vamos a usar, ¿no? Que vamos a aplicar. Entonces, esta es mi pirámide. Te estaba mencionando a grosso modo de lo que estamos usando, de lo que se está hablando. Pero ahora vamos a ir, esta pirámide va desde lo más básico hasta lo más complejo. Ahora vamos a empezar con lo que es el exploratorio. Vamos a detallar un poco más de cada uno. Y en el exploratorio solamente se dedica a observar. Como su nombre lo dice, explora, ve, observa, indaga y nada más. ¿Ya? Entonces, eso va a ser nuestro exploratorio. Aquí desestima las estadísticas y los métodos matemáticos, se opone al estudio cuantitativo de los hechos, por lo tanto es hermenéutico. Se trata de investigación cualitativa. Luego tenemos el descriptivo. Como su nombre lo dice, en este caso descriptivo, describe fenómenos sociales o clínicos de una circunstancia temporal y geográfica determinada. Su finalidad simplemente es describir o estimar parámetros, ¿ya? Luego tenemos lo que es el relacional. En el relacional no son estudios de causa y efecto. La estadística solo demuestra la dependencia entre eventos. Por ejemplo, los estudios de asociación sin relación de dependencia, ¿no? Lo vemos en una relación. ¿Qué relación pueden tener esto con el otro, ¿no? ¿Qué relación existe entre la deserción o de estudiantes con, no sé, la motivación que puedan tener, ¿no? Eso es una relación que hacemos. En el explicativo ya explica el comportamiento de una de las variables que tú vas a usar, ¿no? En función a otras. Por ser estudios de causa y efecto, requieren un control y deben de cumplir otros criterios de causalidad. En este caso, el control estadístico es multivariado a fin de descartar asociaciones aleatorias.
causales o espúricas entre variables independientes y las variables dependientes. En este caso podemos usar lo que es el chi cuadrado, de Mantel o de Hensel, ¿no? Entonces, de esta manera vemos lo que es el explicativo. Ahora subimos un poquito más y tenemos lo que es el relacional. Uy, ¿qué pasó? En el predictivo se encarga de la estimación de eventos generales y adversos, la ocurrencia de cómo las enfermedades funcionan a lo largo del tiempo y en la vida. Y en el aplicativo, ya chicos, aquí plantea ya resolver el problema. O sea, no solamente hacemos una investigación, sino que vamos a aplicar la solución a este problema. ¿Ya? Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención en cuanto a procesos, resultados e impacto. Para ello debemos indicar los indicadores apropiados, ¿no? Buscar resolver, enmarcar la innovación, algo más técnico. Pasamos netamente a resolver qué es lo que está ocurriendo y cómo vamos a plantear. Ahí aplicamos ya. Prácticamente las tesis aplicativas las veo que las usan en los doctorados. Eso no quiere decir que no la puedas usar tú. Voy a subir mi barrita para que no nos moleste. Ya está. Aquí tenemos una definición de alcance de investigación en enfoque cuantitativo, en cuanto al exploratorio y el descriptivo. En el exploratorio, conoce el fenómeno, logra inmersión inicial, investiga fenómenos o problemas poco estudiados, de los cuales se tienen dudas o no se han abordado en el contexto. Identifica conceptos o variables e hipótesis promisorias para indagar. Preparen el terreno para estudios más amplios y elaborados y profundos. En cambio, en el descriptivo, tiene como finalidad especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado. Definen y miden variables y las caracterización, así como el fenómeno o el planteamiento referido. Cuantifican y muestran con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno o problema sucedido. ¿Ya? En cuanto al correlacional y el explicativo, ¿qué tenemos en el correlacional? Tienen como propósito conocer la relación. Por eso dice correlación. ¿Qué relación o grado de asociación existen entre dos más conceptos o en nuestro caso, entre nuestras variables? O categorías o fenómenos permiten cierto grado de predicción, ¿no? ¿Qué relación tienen? Y por eso nosotros predecimos algo que encontramos. En cambio, en el explicativo es un estudio altamente estructurados que presentan o pretenden determinar las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole. Establecen una relación de causalidad entre conceptos, variables, hechos o fenómenos en un contexto concreto. Es decir, que generan un sentido de entendimiento de los fenómenos y problemas que vamos a examinar. Chicos, aquí también hacen esto, usan muchos autores, hacen este gráfico, lo he visto en varios autores de los libros de metodología de investigación y lo plasman de esta manera, ¿no? Ustedes pueden usarlo de cualquiera de ellos, pero no son ninguno de ellos es excluyente. Cualquier estudio puede incluir uno o más puede estar relacionado, pero siempre y cuando tengamos esta pirámide, es decir, estaría. Es decir, que por ejemplo, un exploratorio no va a tener un aplicativo, no puede estar relacionado, va en pirámide. El aplicativo sí puede ser predictivo, puede ser explicativo, puede ser relacional, puede ser descriptivo, pero el exploratorio no tiene nada de aplicativo. O sea, vamos como una pirámide de jerarquía, ¿ya? Por eso lo plasmo con nuestra pirámide, pero sí se pueden relacionar unos con otros, ¿no? Como decimos el exploratorio con el correlacional, el descriptivo, el explicativo. Podemos relacionarlos, ¿ya? Ahora, en nuestros estudios descriptivos, ¿qué investiga? Por ejemplo, tenemos características de la población, condiciones de salud y vida de una población, la magnitud, ¿no? La prevalencia, la incidencia, la porción, pueden ser transversales o longitudinales. ¿Qué quiere decir transversal? No sé si alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que es el transversal. Levanten su manito y me avisan. A ver, díganme. Chicos, ¿no? ¿Ninguno?
Miren, cuando tenemos un estudio transversal, es algo como su nombre dice, transversal, o sea, como un corte que yo hago. Por ejemplo, si yo quisiera saber, se me ocurre, ¿no? Medir el grado de sobrepeso de mis estudiantes de la maestría de posgrado. Entonces, en este instante, a mis 20 y tantos, 30 y tantos estudiantes, pues simplemente tomo un centímetro y mido las medidas, ¿no? De la cintura, de cómo van su peso, su talla, es proporción. Ese es mi corte transversal que hago en este caso. Entonces, tengo ahí mis datos, ¿no? De repente oscilan entre, no sé, 60 a 80 kilos. Listo. Y por ahí tengo, no sé, de repente 3 o 4 estudiantes que tienen más de 90 kilos. Entonces, ese es mi corte transversal. Simplemente tengo que 5 estudiantes de toda mi población del posgrado tienen sobrepeso. Listo, con esto me voy y ahí me quedo. Eso es un corte transversal o un estudio transversal. Pero, ¿qué pasa con el longitudinal? Voy avanzando a lo largo del tiempo. Entonces, hoy día tengo 5 estudiantes. Se hace el estudio, se les hace las recomendaciones, etc. Y luego me voy, pasa un mes, vuelvo a regresar con ustedes, vuelvo a hacer mi análisis, mis estudios, vuelvo a tomar las medidas y ya veo que ya no son 5 ni 4 estudiantes que tienen más de 90 kilos. Ya solamente son 4 o 3. Listo, hicieron un cambio, voy analizando. Y así sucesivamente voy de mes en mes, de repente llego hasta diciembre y obtengo que ninguno de mis estudiantes tiene sobrepeso. Entonces, el transversal me quedo con una nota, me quedo con la primera imagen, la primera fotografía que tengo, el primer escenario. Y con eso quedo. En cambio, en el longitudinal, voy haciendo mi investigación mes a mes, cada 2 meses, cada 3 meses, etcétera, y de esa manera voy viendo. Ya, ese es por algo lo hice longitudinal a lo largo del tiempo. Ya, entonces en eso, poquito para aclarar por qué transversal o por qué longitudinal. ¿Cuáles son sus características de los estudios descriptivos? Presenta hechos, pero no los explica, simplemente los presento. Es el primer alcance de la investigación, no enfocado a comprobar una hipótesis, simplemente lo muestro, nada más. Esto es lo que tengo. No explico por qué subieron de peso, no explico nada. Simplemente muestro mis hechos. 5 estudiantes de mi población tienen sobrepeso, nada más. ¿Qué resultado se puede obtener? La característica del problema. Son en base a un punto inicial de las investigaciones y de las bases para plantear una hipótesis que causan otras investigaciones. Nada más. ¿Cuáles son sus limitantes? Claro que tenemos limitantes. Solo busca describir fenómenos o situaciones. Nada más, solo lo describo tal cual. Aquí no tenemos ningún alcance para comprobar relaciones explicativas entre ninguna variable. No nos va a permitir hacer ninguna predicción. ¿Ya? Entonces tenemos el descriptivo, donde tenemos nuestra muestra y nuestra observación. Y en cambio en el comparativo ya tenemos varias muestras y varias observaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué comparar? ¿Qué es lo que vamos a comparar? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito, ¿no? De comparativo. Un estudio comparativo de la prevalencia de la depresión en estudiantes de secundaria provenientes de una institución educativa nacional y privada del distrito de Ati, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué vamos a comparar? Como nuestro objetivo general es comparar la prevalencia de la depresión entre estudiantes de secundaria provenientes de una institución educativa nacional y privada del distrito de Ati. En específicos, ¿qué vamos a tener? Identificar la prevalencia de los niveles de la depresión moderada y grave según el sexo en cada institución educativa. Ya tenemos aquí algo más específico, que va a ser el sexo. En el otro específico que tenemos, en nuestro otro objetivo específico, identificar la prevalencia de los niveles de depresión moderada y grave según la edad en cada institución educativa. Vamos a ver, ¿no? Aquí qué tan grave según la edad. Y luego tenemos con nuestro tercer objetivo, identificar las diferencias en las dimensiones de depresión según el sexo. Aquí diferencia
de la dimensión de depresión. Ya estamos hablando dimensiones de depresión. Y nuestro cuarto objetivo específico sería identificar la diferencia en las dimensiones de depresión según las instituciones. Aquí ya comparamos la nacional con la privada. En nuestra primera tabla tenemos que la institución educativa nacional con la institución educativa particular. En nuestro análisis descriptivo, ¿qué vamos a obtener? Por ejemplo, la depresión mínima tenemos un porcentaje de 51%. En la depresión mínima en el particular tenemos un 50%. Y luego, ¿qué podemos observar? Miren, la depresión grave va a un 9%, mientras que en el particular va a un 11%. Entonces es algo descriptivo. Describimos cómo va la depresión según lo que habíamos planteado, ¿ya? Y luego sí podemos sacar, ¿no? La comparación agudiza nuestra capacidad de descripción. Aquí ya tenemos otro nivel. Nivel de depresión, depresión mínimo leve, depresión moderada severa, ¿no? En cuanto a la edad, vemos que tenemos un mayor porcentaje de repente en lo que es de 19 a 20 años. Es mínimo, pero en de 18 y de 17 a 18 ya es un poquito más, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer nuestra comparación un poco más aguda de lo que tenemos en nuestros colegios o en nuestras instituciones o de lo que queremos comparar. En este caso estoy poniendo este ejemplo, lo he tomado de una de las tesis, pero dependiendo de lo que tú quieres comparar. Ahora, en cuanto al estudio descriptivo, comparativo del uso de estrategias de afrontamiento de internos recluidos en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Colombia. ¿Qué nos permite verificar? Por ejemplo, acá tenemos que se realizó un estudio descriptivo comparativo con enfoque cuantitativo sobre el uso de las estrategias de afrontamiento en un grupo de internos. ¿Qué internos van a ser estos? Internos que son consumidores de sustancias psicoactivas, ¿no? En rehabilitación y un grupo de internos no consumidores. 2 recluidos en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Colombia. Aquí se relacionan 92 estudiantes de forma no probabilística a conveniencia y se les aplicó la escala de estrategia de afrontamiento, ¿no? Y está la adaptanal en torno de lo que es Colombia. Entonces, esto permitió evidenciar que no existen diferencias estadísticamente significativas en las estrategias de afrontamiento que emplean. Entonces, esto es otro ejemplito que se muestra, ¿no? Para hacer un estudio descriptivo comparativo. Ahora, ¿qué nos permite validar o no afirmaciones, ¿no? Tenemos el estudio descriptivo comparativo de 2 sistemas sanitarios de España y Escolovio. Aquí tienen la fuente, por si acaso, para que puedan ver de dónde ha salido. Y aquí tenemos el motivo de estudio, es comparar el sistema sanitario de 2 países de la Unión Europea. España, que es un país que según la Organización Mundial de la Salud tiene el séptimo mejor sistema sanitario del planeta y el tercero de la UE, solo por detrás de la I. Y en ese orden Francia, Italia, San Marino, Malta y Singapur y Eslovaquia. Un sistema ingresado de la UE recientemente pertenece al antiguo bloqueo de Europa de este gran desconocido para la mayoría tanto económica como socialmente, ¿no? Entonces, por esta razón se ha realizado el estudio comparativo descriptivo entre el sistema sanitario español y eslovaco. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para conocer las características principales y establecer variables diferenciales, así como sus similitudes entre 2 sistemas. ¿Ya? Entonces nos permite validar o no afirmaciones. Ahora, ¿qué conclusiones tenemos, no? El alcance de la investigación nos permite identificar el método o estrategia de investigación. En el alcance comparativo permite aplicar semejanzas, diferencias, cambios en los patrones y tendencias del fenómeno de estudio. También permite desarrollar un análisis más detallado de lo estudiado. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que se debe partir de lo comparativo para llegar a lo explicativo. Algunos otros ejemplos tenemos, por ejemplo, el estudio comparativo del desarrollo psicomotor de niños de 5 años de 2 instituciones educativas
del distrito de Ventanilla en el Callao. Por ejemplo, tenemos el problema general. ¿Cómo va a ser nuestro problema general? ¿Qué diferencia existe en el desarrollo psicomotor al comparar niños de 5 años de una institución educativa que aplica el proyecto vivencial de innovación de psicomotricidad y la otra que aplica el proyecto clásico de psicomotricidad del distrito de Ventanilla, Callao? ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo general? Entonces ahí vamos a poner comparar el desarrollo psicomotor de niños de 5 años de las instituciones educativas, una que tiene el proyecto vivencial de innovación de psicomotricidad y la otra que sigue el proyecto clásico de psicomotricidad en el distrito de Ventanilla, Callao. Entonces ahí tenemos la comparación, ¿no? Nuestro estudio comparativo para un desarrollo psicomotor. En el estudio que tenemos aquí, vamos a ver lo que es específico. ¿Qué vamos a tener? Establecer la diferencia en la dimensión de coordinación, ¿no? En el desarrollo psicomotor de los niños de 5 años, que también vamos a establecer la diferencia en la dimensión del lenguaje, que también vamos a establecer la diferencia de dimensión motricidad. Entonces, aquí tenemos los específicos, ¿no? Todo lo que vamos a determinar, qué dimensiones vamos a alcanzar. Y ahí vamos a ver cómo vamos a ir comparando. Luego, según nuestra tabla o nuestro resultado que hemos obtenido de ambos grupos, podemos ver nuestro retraso, nuestro riesgo, nuestra normalidad, ¿no? Y tenemos que en la institución educativa, estos son nuestros resultados con nuestro porcentaje, ¿ya? Aquí observamos que en la institución educativa que tiene el proyecto clásico de psicomotricidad, en comparación a la institución educativa que tiene el proyecto vivencial de innovación psicomotricidad, posee 20% de niños en un nivel de retraso, 20% de niños en el nivel de riesgo y 60% de niños en un nivel normal. ¿Listo? Entonces ahí hemos hecho nuestra comparación y esto nos sirve, ¿no? Y lo podemos plasmar mediante nuestras tablas y describimos qué obtenemos, por qué, cómo nos va a ayudar y qué nos va a servir. Bien, aquí tenemos otras medidas también de las instituciones, lo que hemos sacado, los márgenes. Ahora vamos a ver lo que es el alcance de la investigación. Vamos a hablar un poquito de lo que son los alcances de la investigación. El alcance correlacional. ¿Qué tiene nuestro alcance correlacional? Tiene como objetivo evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, ya sean categorías, variables, en un contexto particular. ¿Qué vamos a pretender acá? ¿Qué vamos a pretender observar? Vamos a pretender ver cómo se relacionan diversos fenómenos entre sí o si no se relacionan. De repente no tiene ninguna relación, es algo que creo nada más. O sí, ¿no? Y evalúan también el grado de relación que existe. ¿Qué tanta relación existe lo que vamos a comparar? ¿Para qué vamos a utilizar esto? Porque intentamos predecir un concepto o una variable en base al comportamiento conocido de otra variable. Entonces vamos a predecir eso. Y se utiliza la unidad mínima de análisis. Las mediciones provienen de los mismos participantes. En cuanto al alcance correlacional, llega a darse en el caso de que dos variables estén aparentemente relacionadas, pero que en realidad no sea así. Por ejemplo, tenemos mayor estatura, mayor inteligencia, mayor belleza, menor inteligencia. Esto, pues, es una correlación que no está, ¿no? No es así. No necesariamente sea así. Para hacer esto necesitamos una investigación o un nivel explicativo. ¿Ya? ¿Para qué limitaciones podemos encontrar? La principal limitación de los estudios correlacionales es que los resultados no indican si existe una relación de causa-efecto entre las variables consideradas. Problema de la direccionalidad. Se refiere a la imposibilidad para demostrar qué variable ocurre en primer lugar, cuál fue la causa y cuál ocurre en segundo lugar, o sea, nuestro efecto. En el estudio de correlación, las variables son simplemente observadas y en la investigación no permite establecer dicha direccionalidad. Problema de la tercera variable. Al no crear
y controlar las variables como ocurre en el experimento, los científicos o investigadores no pueden saber si alguna variable no observada o no considerada está relacionada a cada una de las otras variables. Esa podría ser nuestra otra limitación, ¿ya? Ahora, los niveles de correlación tenemos, ¿no? Que puede ser escasa, nula, no existe ninguna relación, o es una correlación positiva, o es una correlación negativa perfecta, o es una correlación completamente negativa, ¿no? Entonces tenemos ahí nuestros parámetros, ¿no? El valor del coeficiente cuando es 0, ninguna correlación, o es una correlación positiva cuando nos da 1, o una correlación negativa perfecta cuando vamos al -1, etc. Entonces tenemos nuestros niveles. Ahora vamos a ver otro ejemplito, ¿no? Podemos ver el grado de relación entre las variables. La investigación buscó determinar la existencia de una relación entre las habilidades sociales y la actitud emprendedora. ¿De quiénes? De los estudiantes del último grado de secundaria de una institución educativa en el Perú. ¿Para qué? Para ello se ejecutó un estudio cuantitativo del nivel correlacional entre dos variables en una muestra de 199 estudiantes de la institución educativa en la ciudad de Lima. ¿Qué se obtuvo acá? En los resultados indican que los estudiantes presentan un nivel bajo de actitud emprendedora y habilidades sociales, ¿no? Esto marcó un 59.6% y un 42.4% respectivamente. Adicionalmente, que se pudo constatar una correlación alta entre la actitud emprendedora y las habilidades sociales, siendo esta relación significativa. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que se concluye que un estudiante que muestra desempeño social podría desarrollar un espíritu emprendedor. Ya encontramos nuestra correlación. Es así como la educación juega un rol fundamental para el desarrollo del comportamiento emprendedor dentro de un proceso o dentro de su proceso de socialización. Entonces, aquí estábamos analizando la actitud emprendedora y las habilidades sociales que puedan tener. Entonces, ya tenemos dos y vemos que sí existe una correlación. Se analiza cómo estas variables se relacionan unas con otras y encontramos que sí, ¿no? De acuerdo a nuestra investigación o de acuerdo a la investigación que ha planteado esto, ¿no? Esto se sacó de una revista. ¿Para qué conclusiones podemos tener? Que la investigación correlacional y otras aproximaciones no experimentales como la observación sí realizan importantes contribuciones al conocimiento científico, ¿ya? La correlación que nos va a permitir, nos permite hacer pronósticos, pero no sirve para establecer una relación de causa-efecto, sino que tiene un valor más bien descriptivo. ¿Qué permite saber? Nos va a permitir saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de la otra variable relacionada. Y las aproximaciones no experimentales permiten a los científicos adquirir conocimientos científicos sobre sucesos que no pueden ser estudiados bajo condiciones experimentales. ¿Ya? Ahora vamos a ver el otro alcance de la investigación, que es el alcance explicativo. El alcance de investigación explicativo. ¿Qué va a investigar? ¿Qué vamos a encontrar acá? Que trata de encontrar una explicación del fenómeno. ¿Qué es lo que busca? Para lo cual busca qué va a establecer de manera confiable la naturaleza de la asociación entre uno o más efectos o variables dependientes y una o más causas o variables independientes. ¿Qué más va a ver? Va más allá de la simple descripción de la relación entre conceptos. Estando dirigido, aquí vamos a... ¿Por qué está dirigido? Porque quiere indagar las causas de los fenómenos. Va a intentar explicar por qué ocurren o por qué dos o más variables están asociadas. ¿Cuáles son sus características? Son más estructuradas que las descriptivas y las correlacionales. ¿Y qué nos van a proporcionar además? Un sentido de entendimiento del fenómeno que estamos estudiando, ¿ya? Y también, ¿qué cosa va a hacer? Procuran entenderlo a partir de sus causas y no a partir de una mera correlación estadística verificada con otras variables. Alcance de investigación explicativo. ¿Cuáles son las características que presenta
este alcance de investigación. Los procedimientos para realizar encuestas explicativas deben de proporcionar pruebas confiables de la asociación entre fenómenos y una o más causas o variables independientes. Por lo tanto, ¿qué va a solucionar? Que el problema general del análisis hallar una explicación del fenómeno, ¿no? Como vemos, va hablando bastante de encontrar la explicación del fenómeno. En la encuesta explicativa sigue el modelo de los experimentos de laboratorio, con la diferencia fundamental de que procura representar este diseño en un medio natural. En vez de crear y manejar las variables independientes, cuyo efecto hay que descubrir. El analista de encuestas debe encontrar en el medio natural casos que se den dichos factores. Ahora también, mediante la medición de su presencia y magnitud, es posible que establezcamos en el curso del análisis su relación con el fenómeno. ¿Ya? La restricción del universo abarcado y el diseño de la muestra proporcionan la técnica básica mediante la que excluyen otras fuentes de variación del fenómeno en la encuesta explicativa. ¿Cuáles son las características? Seguimos que también tienen los estudios explicativos, parten de problemas bien identificados en los cuales es necesario el conocimiento de la relación causa y efecto. Y este tipo de estudio es imprescindible, la formulación de hipótesis, que de una u otra manera van a pretender explicar las causas del problema o cuestiones íntimamente relacionadas que tengan con esta. Aquí se conocen dos tipos principales de estudios explicativos, los experimentales y los observacionales. En los primeros, en el experimental, el investigador utiliza la experimentación para someter a prueba su hipótesis, ¿no? En el segundo, en los observables, el investigador organiza la observación de datos de manera que le permite también verificar o refutar la hipótesis. Entonces, aquí tenemos los dos. Puede ser experimental o observativo. En el área de investigación clínica, por ejemplo, los estudios explicativos experimentales por excelencia son los llamados ensayos clínicos, estudios que son especialmente concebidos para la evaluación comparativa de procedimientos terapéuticos. En cuanto a los estudios explicativos observacionales, más conocidos también en esta área, son los especialmente dedicados a la identificación de factores de riesgo, como son los factores predisponentes o contribuyentes en la aparición de enfermedades, ¿no? Observacionales. Son estudios que van solo de la observación, pero conllevan un diseño muy riguroso. Entre estos se sitúan como paradigma los estudios de cohorte y los estudios de caso o control. ¿Ya? Las ciencias sociales incorporan estudios explicativos, observacionales, como el ex post facto, que es una investigación sistemática empírica en la cual el científico tiene control directo sobre las variables independientes. Aquí, chicos, tenemos, cuando tú tienes el control de las variables, tú puedes tener una población y tú vas dirigido a esa población, ¿no? Donde tú sabes a quiénes vas a investigar, qué es lo que vas a investigar. En cambio, cuando tú tienes algo que no sabes, no tienes el control de algo, es como que a mí me dieran el salón del curso D y ya voy de frente a ellos. No tengo control de esa variable. Pero cuando tú tienes el control, sí. Tú eliges lo que puedes usar o cómo vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en el experimental va un pre y va un post, un antes y un después. Pero en el pre-experimental no hay un pre ni hay un post. En el cuasi experimental sí tenemos eso. Si hay un pre y un post, se trabajan con diferentes grupos de personas. Podemos tener eso, ¿no? Demostrar el pre, luego se aplica el experimento en el post, en fin, ¿no? Entonces tenemos este tipo de dos diseños. Bien, chicos, hasta aquí es el tema de hoy. Es un poquito bastante teórico. Con los ejemplitos te he puesto para que pueda ayudar, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta acá antes de poder pasar con la explicación de lo que es el trabajo que te voy a dejar.
Ingeniera, disculpe. Ingeniera, Chicos, ¿se me escucha? Se me fue el audio, me parece. ingeniera, sí se escucha. ¿Se me ha escuchado todo? No, sí se le escucha. ¿Y la explicación la terminé o es que también se fue? Justo iba a empezar a explicar acerca de la actividad que nos iba a dejar. Ok, chicos, ya. A ver, veamos. Más bien, disculpe, antes de la actividad, disculpe, ingeniera, yo he llegado un poco tarde debido a unos problemas aquí con la luz por mi zona. No sé si podía considerar mi asistencia, por favor. Claro que sí, tu apellido, por favor. Siles Núñez, muchas gracias. Siles Núñez. Ya, claro que sí, te considero. Ingeniera, buenas noches. Disculpe, he tenido problemas con mi red. No sé si se me llegó a escuchar mi asistencia ahora al inicio de la sesión. Ronnie Morales. Tu apellido, por favor. Morales Quispe. Ya, Morales Quispe. Listo, te considero. Gracias. Buenas noches, profesora. Disculpe, yo igual entré 8:25 y ya no llegué a pasar lista. Eric Parodi. Chicos, ¿les parece si tomo asistencia mejor al final? Coméntenme, háblenme, por favor. Sí, ingeniero, Sí, ingeniera. está bien. Ya, entonces vamos a establecer, bueno, ya nos quedan 2 clases nada más, pero vamos a establecer esto, ¿ya? De todas maneras, 5 minutitos voy a considerar de tardanza, perdón, de tolerancia para esperar a que todos se conecten. Empiezo con la clase o las indicaciones. Y una vez que termino lo que es la presentación o el avance, tomo la asistencia, ¿ya? Veo varias manitos levantadas, no sé, dime qué es lo que te está pasando. Ya, creo que ya no hay más consultas. Voy a presentar lo que es el trabajo que te quiero dejar para ahora.
Confírmame si se ve. Sí, ingeniera, sí te visualizo. Muchísimas Hola, gracias. ingeniera. Ya, chicos, para este avance es poco, pero sí necesito que todos lo suban, ya sean grupos de 5, de 4, de 3, todos suben el trabajo. Va a haber una pestañita para que puedas subir tu trabajo en tu aula virtual. ¿Por qué necesito de que todos suban? Porque si nos llega un tema de auditoría para evitar presuntas ideas erróneas del por qué te pongo una nota si no tienes un avance, es mejor que todos suban su trabajo. Ya, si sea en grupo, pones tu carátula, obviamente, y ya empezamos a revisarlo. Ya todos suben su trabajo. Entonces, ¿qué pautas voy a darte para este primer avance? Pasa a ser que el estudiante demuestre la capacidad para delimitar, fundamentar y justificar un problema de la investigación relevante en el campo de la ingeniería. De acuerdo a nuestra primera clase, hemos podido detectar que aquí hay bastante ingeniería mecánica, hay bastante civil, hay bastantes industriales. Entonces, por eso lo he puesto aplicado al campo de la ingeniería, en lo que tú estás basado, ¿no? En base a la maestría que acabas de tomar. Luego tenemos el título provisional. Es un título provisional porque a medida que vas avanzando tú con tu proyecto de tesis o tu tesis, un poquito que va a ir cambiando. Claro, la idea y la esencia no, pero sí vamos cambiando. El nombre, hay el audio de algunos bebés. ¿Quién está con su bebé, niños jóvenes? Por favor, estimados ingenieros, gracias. A veces se les pasa. Entiendo que están en la casa, así que un poquito de cuidado, chicos, con sus audios para que no se les filtre el sonido. Bien, entonces tenemos el título que le vas a poner a tu trabajo, a tu proyecto, el nombre de los estudiantes, ¿no? De la lista que están integrando los 5 o 4 estudiantes, no sé si ya tienen los grupos. Nombre de docente, la escuela de posgrado, tu especialidad, qué maestría estás desarrollando. Entonces, presentar brevemente el contexto de lo que es o el área donde estás desarrollando el trabajo, por qué lo estás haciendo, la relevancia académica y la práctica que quieres alcanzar con esto. Señalar la conexión con la tendencia reciente, digitalización o sostenibilidad o competitividad o globalización que puedas tener. Luego tenemos lo que es el planteamiento del problema, ¿no? Aquí vamos a poner la descripción general del problema, explicar qué sucede, a quién le afecta, por qué es importante estudiarlo, fundamentar los datos recientes, ¿no? Puede ser aquí varias fuentes que tenemos el INEI, etcétera. Para la formulación propia del problema, ¿no? Tenemos el problema general. En la presentación del día de hoy ha habido bastantes ejemplitos que te he dado. En las otras diapositivas, la segunda y la tercera diapositiva, también tienes información de lo que es el problema. Falta mandarles el audio, chicos. Yo voy a mandar la grabación del video de la segunda y la tercera clase. Yo creo que para esta semana ya lo tienes, máximo el lunes. Y con eso estaríamos avanzando. Voy a tratar de avanzar lo que es la quinta y sexta también. Las diapositivas ya las puedo mandar. Me faltaría hacer la grabación para que tú puedas tener toda esa información y puedas ir avanzando con tus trabajos. Pero en realidad este es un trabajo pequeño, sencillo, no es mucho, ¿no? Tenemos la formulación del problema general, el problema específico, ¿no? Las preguntas que se abordan de lo que es el problema general, ya lo has visto también en los ejemplitos, cómo sale. Ahora tenemos una delimitación. Esta delimitación va a ser espacial, temporal y temática. Aquí a veces muchos se equivocan, muchos se confunden con esto de las delimitaciones, pero sí es importante, ¿no? La espacial, el lugar o el área donde lo vas a desarrollar, qué es lo que estás investigando. La temporal, el periodo de estudio, ¿no? Cronológico, el año, lo estás realizando en este año. Esto es lo que quiero ver, el periodo, el temático, qué aspectos específicos vas a investigar, ¿no? Dentro de la ingeniería, recuerda que estás haciendo una maestría, entonces, acorde al estudio, muchos de ustedes ya tienen experiencia, entonces, plásmenlo en lo que ustedes están haciendo, enfocados, se va a hacer más fácil porque
Recuerda que necesitas información, de hecho, ¿no? Vas a hacer una investigación, entonces plásmalo en lo que tú ya tienes. Ya, luego tenemos la justificación. En cuanto a la justificación, tienes lo que es la teórica, ¿no? Aquí, en la justificación, eso está ya en las diapositivas. Me parece que es la segunda diapositiva, pero acá te explico brevemente lo que contiene esa clase. Chicos, la justificación indica el por qué. ¿Por qué estás haciendo tu estudio? ¿A qué se debe? ¿Por qué quieres hacer este estudio que has elegido? El por qué, indica por qué de la investigación. No sé, las razones por el cual tú quieres hacer esta investigación, qué quieres demostrar con este estudio, qué es lo más importante, qué vas a lograrlo. Y aquí, en tu justificación, yo te estoy pidiendo esto, pero no solamente es esto, ¿no? De repente tú no tienes una investigación, no sé, teórica o algo práctica. Tú tienes un estudio que quieres hacerlo un tema económico, ¿no? Quieres encontrar el ahorro, la rentabilidad, por qué la empresa tiene menos ganancia, en base a qué. Entonces, tu justificación, el porqué de tu trabajo va a ser un tema económico. ¿Ya? ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué afecta? ¿Qué ahorro vas a encontrar? Etcétera, ¿no? En cuanto al teórico, ¿qué vacío estás llenando? ¿Desde qué punto de vista? ¿Qué no hay? ¿Por qué lo estás encontrando? ¿Por qué estás haciendo esta investigación? Es decir, ¿por qué tu investigación es importante? Que nadie haya investigado, que no se ha probado y por eso tú lo estás tomando. Porque si es una investigación que ya se ha probado, que ya existe, que ya lo han probado, de nada serviría que tú lo vuelvas a repetir, ¿no? Pero de repente, ¿qué cambia? La condición, el espacio, la ciudad, ¿no? Entonces, sí existe lo que tú estás viendo entre esas dos variables, pero lo estás aplicando, no sé, lo encontraste en otro país y nosotros lo vamos a aplicar en el Perú. O de repente esta investigación se desarrolló en el norte, pero tenemos otras condiciones en el sur, ¿no? Podría ser, no sé, en Trujillo se desarrolló, pero yo lo estoy desarrollando en el sur. Y en el sur, ¿qué encontramos? Estas condiciones. Podría ser. Esa es mi explicación teórica. O algo práctico, ¿no? La utilidad. Mi estudio se justifica porque si lo voy a hacer de manera descriptiva, porque estoy ayudando a prevenir las consecuencias que este problema está trayendo ahora. O no sé si es experimental, ¿no? De repente mi estudio práctico es experimental porque estoy solucionando el problema que acabo de encontrar o de que acabo de mencionar, ¿no? Ese es mi experimento. Ahora, no sé, podría ser también social, ¿no? Porque siempre hay personas dentro de lo que vamos a investigar. Yo sé que de repente puedes investigar las máquinas o algo, pero detrás de esas máquinas hay unas personas. Detrás de esa área está formado por personas. Entonces, es algo social que quiero hacerlo, ¿no? O de repente algo legal, ¿no? La norma del estudio o algo que quiera perjudicar, eso es lo que estoy investigando. ¿Ya? Entonces, eso es brevemente lo que es la justificación, eso está en las diapositivas, está mucho más extenso del alcance que te estoy dando, pero sí lo quería mencionar porque a veces ponen otras cosas que no son, o a veces en la justificación ponen mucha teoría, me ponen muchos datos estadísticos y eso no es el por qué quieres hacer, ¿no? Mi justificación, profesora, ingeniera, lo voy a hacer en base a esto, porque he encontrado y quiero solucionar este problema. Me va a ayudar en un tema social, en un tema económico y describes todo lo que estás haciendo con tu justificación. Luego tenemos los objetivos. El objetivo general que está alineado al problema general, ¿no? También tienes varios ejemplitos, cómo los asocias, cómo va jalando uno con otro, revisa las diapositivas y ahí está bien claro, ¿no? Te he puesto los ejemplos, cómo va tu problema general, cómo puedes hacer tu objetivo y cómo se desprenden los objetivos específicos. Recuerda que los específicos te van a ayudar a sustentar el general, ¿ya?
En cuanto a tu marco teórico, chicos, aquí muchos se equivocan. Aquí quiero que pongas 3 pautas, ¿no? La primera, que son los antecedentes. Ojo, por favor, escúchame. Eso también está en la descripción, pero escúchame. En cuanto al marco teórico, yo quisiera que ya lo vayas trabajando porque sí te van a pedir. Tienes los antecedentes, 1, luego tienes 2, que son las bases teóricas, y 3, el marco conceptual. Así lo vamos a trabajar. En los antecedentes pueden ir de los artículos, tesis. ¿Y qué son los antecedentes? ¿Qué antecede? Su nombre mismo lo dice. Antecede estudios que se han hecho antes, ¿no? Eso se debe de revisar cuántas tesis hay, qué artículos, no sé, pero acá no se trata de que me copies toda la tesis de lo que has encontrado que esté relacionado a lo tuyo. No. Solamente puedes poner el nombre y el apellido del autor y el título que es su tesis, y de ahí qué vas a extraer. Ahí vas a extraer sus objetivos, su diseño, su población, o su instrumento, o sus resultados. Nada más. Así, síntesis breve de lo que tienes, de tus antecedentes. No quiero que me copies toda la tesis del otro. Solamente sacas. Tengo estos objetivos, este es su diseño, aplicado a esta población. Ya te dije, ¿no? Del norte, del sur, qué instrumento he utilizado, qué resultados ha obtenido. Chicos, aquí para un proyecto o una tesis como tal, te piden 5, que sean 5 nacionales, 5 internacionales, y esto sí, que no vaya más de 5 años. Para nuestro trabajo, de nuestra presentación, para la próxima semana, que vas a subir al aula virtual, te voy a pedir 2. ¿Ya? Con 2 está bien. Es tiempo suficiente en una semana para que puedas tener 2. Pero en realidad siempre te piden 5. Eso ya te lo dejo como nota, como un alcance para ti. Pero para nuestro trabajo, 2 te voy a pedir. Y en nuestra base teórica, pues, ¿qué se sabe hasta el día de hoy de lo que hemos encontrado? Esa va a ser nuestra base teórica. ¿Qué se sabe de mi tesis, de mi idea, de mi proyecto? ¿Qué es lo que quiero saber? Y en cuanto al marco conceptual, todo esto va aquí en un marco teórico. En cuanto al marco conceptual, es aquí donde me pones, prácticamente es el glosario. Recuerda que la tesis o tu proyecto de tesis como tal es una investigación que tú estás haciendo. Entonces esto es algo que va a ser publicado para todos. Todos tienen el alcance a tu investigación. Entonces, como todos tienen el alcance a tu investigación, tiene que ser entendible para todos. Yo sé que de repente muchos de ingeniería buscarán tus tesis, no tanto de otras áreas, ¿no? Pero sí tienen que entenderla. O sea, y para eso es el marco conceptual donde tú pones los términos como son las palabras técnicas propias de tu área, ¿no? Cada área, ingeniería mecánica tiene sus propios términos, los civiles tienen sus propios términos, los industriales sus propios términos. Entonces ahí tú vas a poner las palabras claves y su descripción para que yo como ingeniero industrial pueda entender tu tesis de ingeniería mecánica, por ejemplo, o pueda entender tu tesis de ingeniero civil. Entonces, eso me va a ayudar. A ver, voy a encontrar un término técnico tuyo, me voy a lo que es el marco teórico, el marco conceptual, y voy a encontrar esos términos que tú estás usando. Ya para mí sí eso es importante que ya vayamos trabajándolo bien y lo tengas de esa manera. En cuanto a las referencias, tenemos lo que es el formato APA de la 7ª edición, incluir 2 mínimos referencias, ¿no? También tenemos esta extensión recomendada que te pido, que sean 6 páginas máximo, ¿no? No más. Tienes este tipo de letra, Two Times New Roman, de 12 puntos, en un interlineado de 1.5, no más, muchos le hacen mucho espacio, y los márgenes de 2.5. ¿Ya? Entonces, te estoy dándote las pautas claras, porque a veces me pones muy extenso o muy chiquito, o a veces se nota el copy-paste y no se trata de eso. ¿Para qué criterios voy a evaluar? Pues la claridad y la precisión de los problemas, el sustento con evidencia de tus datos, la coherencia entre el problema y la justificación, la rigurosidad académica y la redacción formal, ¿no? Esto es poco lo que te estoy pidiendo, prácticamente es por estructura, pero sí esos lineamientos básicos.
para 7 días está más que bien y lo puedes realizar en grupo también, ¿no? Entonces yo recomiendo que de repente, si ya tienes los grupos constituidos de los cursos anteriores, pues te mantengas. Si no, puedes formar otro grupo. Primer punto. Segundo, todos y cada uno de los integrantes sube su trabajo al aula virtual para poder ser calificado. Y tercer punto, chicos, te pido que hagas tu trabajo porque no tengo más ampliación. Recuerda que ya la próxima semana tenemos más avances de la clase y te tengo que dejar otro trabajo o continuar con el trabajo que te estoy dejando y ya va a ser, se te va a acumular. Voy a consultar porque tenemos la cuarta clase el 23, pero es feriado. Déjame consultarlo para ver si vamos a hacer clases ese jueves o lo van a pasar el siguiente jueves. Yo no tendría ningún inconveniente, pero al ser feriado de repente tú sí, y bueno, yo también me acato lo que pueda decir la escuela, ¿no? Entonces ese es el trabajo prácticamente. Voy a pedir a la persona que se encarga de subir esto que lo suba, ojalá lo tenga mañana, si no, y si me permite mi delegada tomarle unos minutos más de nuestra clase, le voy a pedir le voy a mandar a su WhatsApp para que tú ya lo puedas tener directo ahorita de primera mano en unos minutos que terminemos la clase. Chicos, no sé si tienes hasta aquí alguna consulta. Profesora, Ingeniera, buenas noches. Una consulta. ¿Se podría hacer el trabajo individual o siempre tiene que ser grupal? ¿Por qué lo quieres hacer individual? Por mi horario de trabajo es un poco complicado poder juntarme con mis compañeros y quisiera ir avanzando también ya mi tesis. Ya, está bien, no hay ningún problema. Yo lo voy a aceptar tu trabajo, no hay ningún problema. Sí, lo puedes presentar. Claro que sí. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Por qué están tan calladitos el día de hoy? Profesora, Ingeniera, yo también, al igual que buenas mi noches. compañero. Buenas Disculpe, noches. Rubén. Profesora, una Dígame. consulta. En el trabajo, usted, bueno, lo que he entendido más o menos, ¿no? También me gustaría que volver a leerlo todo, pero ahí dice que es máximo 6 hojas, ¿es así? Sí, porque es O eso es... poquito lo que te estoy pidiendo. Si tienen más hojas, chicos, no hay problema. Eso lo puse como un limitante, pero no. Si tienen más, Ya. Ujú. Claro, podría ser más, ¿no? Ya, ya no hay problema. Profesora, gracias por la aclaración. sí. Profesora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, se te escucha, Juan Carlos, dime. Sí, buenas tardes, buenas noches. Profesora, lo primero era, del material que estaba mostrando ahora, estaba revisando la aula virtual y no estaba, ¿no? No está. ¿Me puede confirmar eso? Sí, no está. Lo que pasa, jóvenes, estudiantes, ingenieros, que material que tengo que pasarlo a la persona encargada, digamos, soporte, y esa persona recién lo sube. Entonces, por eso les estaba comentando que si nuestra delegada me permite tomarle unos minutos más el día de hoy, yo le puedo pasar a ella por el WhatsApp. Y Sí, bueno, ella lo puede compartir con ustedes para que ustedes lo tengan ya el día de hoy de primera mano y no esperar a que la persona, pues, no sé a qué hora lo pueda subir, obviamente tiene horarios de trabajo, etcétera. Pero ya yo quisiera que ustedes lo tengan ya, así que no tengo ningún problema, ¿no? Unos minutitos más que me voy a robar del tiempo de mi delegada. Le paso ahora en el WhatsApp y, y de esta manera ya ustedes lo tienen. sí, lo otro era que en uno de los ejemplos, no sé si me pareció ver que las fuentes eran de la UCB. Fuentes O de la sea, lo UCB. menciono,
Lo menciono porque me parece raro, o sea, usted sabe que si se refiere a la César Vallejo, usted sabe que es una universidad en la cual sus trabajos han sido, pues, bastante cuestionados. Sí, chicos, no, tienen ustedes referencia de todo. Ustedes tienen la fuente de dónde sacar. Solo lo mencioné, pero no necesariamente de ahí. Y lo otro sí también va a disculpar, pero, o sea, los temas que ha tocado en cuanto a los ejemplos son más del área de sociales, ¿no? Yo le hubiera agradecido que algún ejemplo del área de ingenierías para poder tener un poquito más de sustento en nuestro lado, ¿no? Porque Sí, chicos, yo sí, voy a tratar de ponerles más ejemplos de ingenierías, pero sí, sí lo voy a tomar en cuenta. ok, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Ingeniera, entonces, a raíz de la consulta que le hizo uno de mis compañeros sobre el tema de los grupos para poder trabajar de forma individual, ¿es posible entonces presentarlo? Yo sé que lo ideal va a ser siempre trabajar en grupo, pero ¿es posible presentarlo si se da el caso y las circunstancias son especiales, presentarlos así, de forma individual? Sí, sí es posible, chicos. Yo sí, no sé cómo estén trabajando mis otros colegas, pero sí, yo sí les permito. Ok, Inge, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, chicos, ya que no hay más consultas, doy por concluida nuestra clase del día de hoy. Gracias por tu participación. Buenas noches. No una consulta del tema, sino dijo que iba a tomar asistencia al final de la clase. Eso lo dije para la próxima semana porque como ya había tomado, Ah, listo. pero dime, o sea, si no estás en la lista, avísame antes de que pueda yo cerrarla y te considero. Sí, eso quisiera ya, pues. Oscar Quispe, ¿verdad? Sí, sí, ingeniera, muchas gracias. Listo, te considero. ¿Alguien más de la Profesora, asistencia? Rona la pasa, por favor. Rona la pasa, profesora. Listo, Rona La Pasa también te consideré. ¿Quién más está, Ya, chicos? gracias. Steve León, Steve Leo. Listo, te considero. muchas gracias. Tejada Díaz también, por favor. Perdóname, ¿no te escucho? Tejada Díaz también. Tejada Díaz. Listo, te considerado Tejada Díaz. Gracias. Valdés, por favor. Nadie más, ¿verdad? Juan Carlos Fernando Valdés, Llana por también, por favor. Juan Carlos Valdés. Valdés, sí. Listo, considerado. Gracias. ¿Alguien más, por favor, para la asistencia? Fernando Llana, por favor. Fernando Llana. Listo. Bien, chicos, muchísimas gracias por tu participación del día de hoy. Nos vemos a la próxima semana. Ingeniera Ingrid, buenas noches. Profesora, Buenas noches. Una consulta. De repente podría colocar algunas páginas como referencia también para ese nuevo trabajo. De repente nos puede ayudar en eso más, por favor. Sí, sí, claro que sí. Gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra consulta? ingeniera, ¿me escucha? Sí, 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 te Ingeniera, escucho. disculpe, con respecto a las calificaciones, nos ha ayudado bastante con el tema, bueno, en otros cursos, ¿no? En el curso anterior, el docente ha estado poniendo las calificaciones, ¿no? Se veía que no teníamos asistencia, se veía cómo estábamos avanzando con nuestras notas, ¿no? Con nuestros trabajos también se veía que habíamos presentado y se veía que ya teníamos nota. Entonces, eh, bueno, de mi parte, yo sé que muchos también están con esa expectativa de ver, ¿no? Su avance, porque tengo entendido que solo son apenas 4 clases y se van volando, ¿no? Ya solo nos quedan 2 clases nomás.
Entonces, yo le pediría encarecidamente, ¿no? que nos apoye con esa parte. Sí, Ronald, precisamente por eso necesito el aula virtual y que cada uno suba su trabajo para yo poder hacer la evaluación y también los alcances, ¿no? Ya este es nuestro trabajo, la próxima semana el siguiente y el último trabajo va a ser una presentación, una exposición. Ya les voy adelantando también para que en el tercer trabajo, son 3 notas que yo voy a obtener, hagan su grabación, porque son bastantes, miren chicos, son bastantes ustedes y bien difícil que podamos exponer todos, ¿no? En grupo todavía lo podría manejar con tiempos bien estrictos y delimitados, pero si ya con lo que han escuchado hay bastantes trabajos que se van a realizar de manera individual, bien difícil que podamos todos exponer. Entonces es por eso que para el tercer trabajo voy a pedir la grabación de de todos los alcances, todo lo que hemos avanzado. Y ahí también tienen otra nota. Ahí muchos me dicen, profesora, no pude coordinarlo. Eso sí, ya te estoy avisando como que con 15 días de anticipación, de repente un poco más, para que tú puedas tomar esa previsión y puedas hacer la grabación, ¿no? Que en realidad la grabación no dura mucho, son 10 minutos nada más. Y ahí también voy ya poniendo las notas. Y quien no sube, pues pongo lo que corresponde, ¿no? No presentó y la nota pues súper bajísima. Así que sí, chicos, apenas está el enlace, yo ya empiezo a revisar. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Bien, chicos, ahora sí me parece que ya no hay más preguntas ni consultas. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Que tengan una bonita semana. Nos vemos a la próxima semana. Hasta la próxima clase. La Hasta próxima. luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias a Gracias, ustedes. profesora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ingeniera, buenas noches. Una consulta. ¿Puedo anotar mi número telefónico? Laura, ¿tu número termina en 294? Sí, correcto. Sí, Laura, lo que pasa es que lo había traspapelado con la Sí, gripe que tenía, pero ya lo encontré. Te escribo ahora, terminando la clase, te escribo para pasarte la información. el avance de lo que hemos hecho para el trabajo. Ya, mi ingeniera, muy amable. Quedo atenta entonces. Gracias a ti, Laura. Sí, te escribo ahorita en unos minutitos. Ya, muy amable, gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Laura. Buenas noches.